Bueno, en este video, en esta clase, lo que vamos a ver es cómo arribar al diagnóstico y cómo hacer el manejo inicial en intoxicaciones. Si bien tenemos muchas formas de abordar un paciente intoxicado, ya que en algunos casos puede ser un paciente con un diagnóstico claro y evidente de intoxicación, como es el caso de un paciente que llega acompañado por familiares y amigos y nos traen unos blisters de la medicación que consumió. En algunos casos el diagnóstico puede ser difícil de arribar al mismo o puede ser difícil la exclusión de la intoxicación, como es el caso de pacientes que son traídos de situación de calle, sin acompañantes, sin familiares, sin amigos, y el paciente en estado de inconsciencia. Se puede alcanzar el diagnóstico presuntivo de todas maneras, igual que lo hacemos en otras situaciones clínicas, lo vamos a hacer a través del interrogatorio o la anamnesis. También vamos a hacer uso de los exámenes complementarios, como puede ser el laboratorio general o el laboratorio específico, cuando ya tenemos la presunción de una sustancia que es la causa de la intoxicación. Por supuesto, el diagnóstico por imágenes, como puede ser la radiografía, la tomografía, la resonancia, y el electrocardiograma, eh, que en algunos casos nos ayuda a confirmar la sospecha de una sustancia o las complicaciones cardíacas que está produciendo la sustancia tóxica. Es muy importante, y lo vamos a ver más adelante, el conocimiento de los síndromes tóxicos o toxíndromes. Por supuesto, como todo síndrome en medicina, están producidos por varios agentes causales, en este caso por varias sustancias tóxicas, pero nos permite reducir el número de sustancias posibles y tener una aproximación a cuál es la causa de la intoxicación. Si bien el laboratorio y la anamnesis son herramientas de importancia, no siempre tenemos la posibilidad de tener un laboratorio específico en la institución de salud que estamos trabajando y en algunos casos tanto el interrogatorio del paciente como de los acompañantes puede no ser confiable. Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que hacer con todo paciente que lo encontramos inconsciente en el sitio en un sitio de presumir intoxicación, lo que tenemos que hacer es la evacuación del mismo. Puede ser que sea en la calle, puede ser que sea en su domicilio, y con urgencia, debemos trasladarlo a un centro asistencial. Si bien es de importancia llevarlo rápidamente a un centro para ser atendido, diagnosticado y tratado, no debemos olvidarnos de hacer una inspección ocular del lugar donde hemos encontrado a la persona. Tenemos que tratar de ver, por ejemplo, si hay en el domicilio, si hay una hornalla, si hay calentadores prendidos, que nos pueda hacer sospechar intoxicación por monóxido, si hay cajas de medicamentos o medicamentos dispersos en el piso o sobre las mesas, eh, o también en algunos casos jeringas que nos pueda hacer sospechar que la intoxicación es debida al uso de sustancias de uso problemático. Bueno, si bien pocas intoxicaciones tienen un tratamiento específico, y aún en los casos, incluso donde tenemos un tratamiento específico para esa intoxicación, esto no nos libera de una necesidad de medidas no específicas, que incluso en algunos casos pueden llegar a ser más importantes que las primeras. La prioridad en todo paciente intoxicado es la misma que tenemos en cualquier urgencia. Siempre tenemos que pensar que es un paciente de alto riesgo. Puede suceder que en el momento que lo recibimos en la institución de salud no esté el cuadro establecido por completo y puede pasar a un estado de emergencia posteriormente a recibirlo. Por lo cual siempre tenemos que asegurar e iniciar el manejo con el ABC. Inicialmente la vía, por supuesto, tenemos que asegurar, establecer una vía aérea permeable, tenemos que evaluar si hay necesidad de intubar al paciente, y por supuesto para esto vamos a utilizar la escala de Glauco. Generalmente cuando tenemos un paciente con un puntaje de 8 o menos, estamos ante una necesidad de realizar una intubación. De todas maneras, en caso de no ser necesaria la intubación, tenemos que colocar al paciente en lo que se denomina la posición de seguridad. Esta posición de seguridad es una posición donde colocamos al paciente en el cúbito lateral izquierdo, ¿sí? La cabeza, el cuello y el tronco tienen que estar alineados,
y los miembros superior e inferior que quedan por debajo deben estar extendidos y los miembros superiores, perdón, los miembros que están en una posición superior, ya sea miembros superiores o inferiores, deben estar flexionados. Esto lo hacemos para evitar una obstrucción de la vía aérea o alguna complicación pulmonar, como puede ser cuando se produce la aspiración, la broncoaspiración, y nos lleva a tener una neumonitis aspirativa. Después tenemos que considerar la posibilidad y de ser necesario, podemos ventilar al paciente con un AMBU hasta que esté disponible una asistencia respiratoria mecánica. También, obviamente, tenemos que evaluar la necesidad de la utilización de oxígeno al 100%. Esto es algo que usualmente debemos hacer, como son los casos de la intoxicación por monóxido de carbono, que en todos los casos vamos a tener que implementar la ventilación y la oxigenación con oxígeno al 100%. eh, Tenemos que realizar una estabilidad cardiovascular, evaluar y estabilizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y, por supuesto, en muchas intoxicaciones también va a ser importante realizar un monitoreo cardíaco constante. Después, en la corrección del medio interno, por supuesto, tenemos que colocar una vía intravenosa periférica. Como en toda urgencia, siempre tenemos que tener una vía que nos va a permitir, de ser necesario, hidratar al paciente, realizar todas las correcciones necesarias para estabilizar el medio interno, suministrar medicación que necesite el paciente. Por supuesto, siempre cuando estamos colocando esta vía es importante hacer todas las extracciones de sangre que sean necesarias para los estudios de laboratorio que vamos a solicitarle al paciente. Con respecto al estado de conciencia, muchas intoxicaciones tienen alteraciones de este estado, pero debemos, por lo tanto, hacer un diagnóstico diferencial y descartar otras etiologías de alteraciones de estado de conciencia, como puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, alteraciones de la glucemia, las hipoglucemias, infecciones y entre tantas otras causas de deterioro de la conciencia. Como son tan variadas las causas y en la urgencia se dispone de poco tiempo para el diagnóstico y el tratamiento, antes de que se produzca una lesión cerebral irreversible, algunos autores aconsejan realizar una prueba empírica, ¿sí? Que es una prueba que nos permite realizar, es una prueba diagnóstico-terapéutica, que es con la aplicación de tiamina, que es vitamina B1, una solución glucosada hipertónica y naloxona. Esto sería la utilización en casos de cuadro de coma, donde no podemos arribar al diagnóstico. Esto sería, vuelvo a repetir, una prueba diagnóstico-terapéutica. De todas maneras, la utilización de este tratamiento es bastante controvertido. Para muchos autores no debería realizarse. Para otros autores, en estos casos particulares, pueden ser muy útiles, pero los autores que están en contra de la utilización en forma sistemática de esta prueba terapéutica, porque en el caso de que no haya una infección, no haya una intoxicación y, por ejemplo, puede haber una lesión isquémica cerebral, nosotros con la utilización de glucosa podemos aumentar la isquemia del tejido cerebral, agravando el cuadro. De todas maneras, esto es controvertido. Para algunos autores, si nosotros estamos con una alta sospecha de intoxicación, pero no tenemos la causa, podría ser útil esta prueba diagnóstica. Por supuesto que tenemos que realizar también el control de signos vitales. Desde el primer momento tenemos que hacer un control de todos los signos vitales, controlando la TA, si hay hipertensión, si hay hipotensión, el pulso, si hay taquicardia, si hay bradicardia, si el pulso es arrítmico, que nos haga pensar en una arritmia, la frecuencia respiratoria, si hay taquipnea, si hay bradipnea, la temperatura, si hay hipertermia, si hay hipotermia. Bueno, todos son parámetros que nos permiten ayudarnos a cuál es el estado del paciente y, por supuesto, también a elaborar, juntando síntomas, a elaborar el síndrome tóxico. En cuanto al tratamiento sintomático de urgencia, muchas veces ante la imposibilidad de saber qué está sucediendo con el paciente, se comienza con un tratamiento sintomático, en el caso de la urgencia, hasta tanto se revierte el cuadro o se tenga un diagnóstico específico de lo que le está pasando al paciente. Bueno, para la confirmación, diagnóstico o exclusión de la intoxicación,
nosotros ya habíamos visto que teníamos que empezar con, lo habíamos hablado en una diapositiva anterior, que comenzábamos, por supuesto, con el clásico interrogatorio, que lo vamos a analizar, que puede ser, en el caso de ser factible a la persona, si no, se lo hacemos a los acompañantes, que a veces son amigos, a veces son familiares, o simplemente a veces son personas que acompañan al paciente intoxicado. En la próxima diapo vamos a hacer, profundizar sobre esto. En cuanto al examen físico, por supuesto, como ya vimos también en la anterior diapositiva, siempre se comienza con los signos vitales. Ya dijimos la TA, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Es muy importante en toxicología el examen de las pupilas, de los ojos, ¿sí? Si hay miosis, si hay midriasis. Esto muchas veces nos va a orientar hacia el cuadro y a formar un síndrome tóxico. Es también importante ver si tenemos nistagmo. En cuanto a las pieles y mucosas, vamos a observar si hay cianosis, si hay palidez, si hay quemaduras, si hay ampollas, si la piel está seca, si la piel está sudorosa, si la piel está amarillenta, si hay sitios de venopunciones, etcétera. En cuanto a lo que es el examen neurológico, por supuesto, como habíamos visto anteriormente, tenemos que siempre y permanentemente estar evaluando el nivel de conciencia porque esto puede ser cambiante. Si hay emesis, ver cuando un paciente vomita, tenemos que observar el vómito porque podemos encontrar, tanto nos puede orientar el olor, que nos puede, vamos, más adelante vamos a ver que en toxicología el olor, si bien no es totalmente específico y no siempre es claro para el examinador, en algunas ocasiones nos pueden orientar a una etiología específica. Tenemos que ver si hay comprimidos, qué tipo de comprimidos hay en el vómito. También ver si no hay un sangrado en el vómito, si hay hematemesis. En la exploración general, tenemos que hacer, como en cualquier otra situación clínica, una evaluación general por sistemas o aparatos. En cuanto a lo que es el olor, como les decía recién, el olor en toxicología puede ser orientador a una sustancia tóxica. El olor puede aparecer tanto en el vómito como en la orina, pero fundamentalmente en el aliento de la persona intoxicada. Eh, Más adelante en un cuadro vamos a ver algunas sustancias y los olores característicos, pero por ejemplo, para nombrarle alguna de las más conocidas, el olor a almendras, que tiene la intoxicación por cianuro, el olor a acetona del intoxicado etílico y el olor a maní en los rodenticidas. Los exámenes complementarios, como habíamos dicho anteriormente, vamos a utilizar los exámenes de rutina, los exámenes generales, el hemograma, el hematocrito, el coagulograma, el ionograma, la glucemia, creatinina, uremia, los análisis generales de orina, gases en sangre. También son importantes, ya más cuando estamos sospechando a un determinado tóxico determinadas enzimas, además de las enzimas hepáticas que entrarían dentro del laboratorio general, pero por ejemplo la solicitud de CPK o troponina T cardíaca o creatinina quinasa, la isoenzima MB, la mioglobina, mioglobinuria, y bueno, y por supuesto determinaciones toxicológicas específicas que cuando ya estamos sospechando una sustancia, ¿no? Como es el caso de solicitar carboximoglobina, en el caso de intoxicación por monóxido de carbono, pedir plombemia, en el caso de intoxicación por plomo, alcoholemia, etcétera. El electrocardiograma, por ejemplo, también nos puede orientar en alguna sustancia o a la complicación cardíaca que nos está generando la causa de la intoxicación, pero por ejemplo la cubeta digital, que podemos ver en el electrocardiograma en el caso de la digoxina o la digitotoxina, o algunas sustancias que producen prolongación del QT, como son, por ejemplo, el caso de la intoxicación por antihistamina. La radiografía de tórax, de abdomen, también son importantes. Tenemos que recordar que, por ejemplo, hay sustancias que son radiopacas, ¿no? Estas sustancias radiopacas
nos va a permitir que nosotros cuando realicemos una radiografía la vamos a poder ver, como es el caso del hierro, los antidepresivos tricíclicos, el bario, el calcio, los comprimidos de hierro, los metales pesados, muchos comprimidos que tienen cubierta entérica. Pero hay un caso muy particular que ustedes lo habrán visto en películas o en algunos documentales, como es el caso de las personas llamadas mulas que transportan cocaína, que son, las ingieren. La cocaína generalmente se utilizan están empaquetadas o encapsuladas, ¿sí? Y son ingeridas. Cuando son detectados, por ejemplo, en los aeropuertos, lo primero que se realiza a la persona para comprobar que es una mula, un transportador de una sustancia ilícita, es una radiografía y eh, se pueden observar los paquetes de cocaína. Obviamente esto es una urgencia porque debe ser trasladado a un centro asistencial para eliminar estos paquetes de cocaína, porque si se produce la ruptura de estos paquetes puede terminar rápidamente con la vida del paciente. Bueno, lo que anteriormente habíamos dicho sobre el interrogatorio. Por supuesto que nosotros con el interrogatorio lo que vamos a querer hacer es llegar a la causa de intoxicación y, y establecer la relación causa-efecto. Pero lo que tenemos que tener cuidado con el interrogatorio es que no debe ser agresivo. Eh, Porque tenemos que tratar de que el paciente o los familiares nos den datos fidedignos. Acuérdense, tenemos que recordar que, por ejemplo, cuando estamos hablando de sustancias ilegales, si nosotros hacemos un interrogatorio inadecuado, lo más probable es que el interrogatorio no sea orientador debido a que la persona que nos está dando la información nos esté dando una información falsa. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Eh, También es importante cuando hacemos el interrogatorio ver cuáles son los antecedentes patológicos de la persona, si estaba consumiendo algún medicamento para tratar una enfermedad. Todos estos datos son de gran relevancia. Eh, Nos va a pasar, es muy frecuente que el paciente por el deterioro del estado de conciencia no pueda responder a las preguntas y por eso es muy importante ahí la anamnesis bien dirigida y con respeto realizada a los familiares o a los acompañantes. Si es útil que nosotros tengamos, por supuesto, también no olvidarnos que en el caso, por ejemplo, que el paciente haya sido trasladado por una ambulancia, es muy importante también un interrogatorio de estas personas porque a veces no lo realizamos y son las personas que, por ejemplo, han entrado al domicilio y han hecho esa inspección ocular de la que hablábamos anteriormente y han podido observar alguna sustancia, algún medicamento o alguna situación que nos pueda orientar también eh, al diagnóstico etiológico. Bueno. Eh, Habíamos visto que anteriormente lo que habíamos estado viendo, que era muy importante, ¿no? La evaluación de signos vitales, de los ojos, la pupila, semiosis, midriasis, la piel, el estado neurológico, el vómito, pero habíamos hablado particularmente de los olores. Acá, en este cuadro, en esta diapositiva, ustedes van a ver algunas sustancias y con los olores que se los relacionan. Eh, de todas maneras, hay que recordar que no todas las personas percibimos los olores de la misma manera. No siempre la persona puede darse cuenta de qué olor está percibiendo, pero bueno, de todas maneras puede ser bastante orientador, como habíamos dicho, los casos muy conocidos de intoxicación por alcohol etílico la persona tiene un olor a acetona, o en el caso de los venenos, los rodenticidas, donde la persona tiene olor a maní en el aliento, o el caso de las almendras en intoxicación por cianuro. En cuanto a los exámenes complementarios, también habíamos hecho una referencia bueno, habíamos hablado de un laboratorio general,
un laboratorio específico, y habíamos destacado, por ejemplo, en lo que es el diagnóstico por imágenes, y acá por eso lo puse una foto en la diapositiva, ¿no? Esto sería, ahí como vemos en la radiografía, vemos cómo son envasadas las cocaínas, en estos paquetes de cocaína, en las personas que las transportan en su intestino después de ingerir muchos de estos paquetes, ¿sí? Son llamadas en la jerga las mulas, ¿no? Y vemos ahí dos imágenes de electrocardiograma. En uno vemos, en el primero a la izquierda, vemos la cubeta digital, y en el otro vemos, como en el caso de intoxicación por antihistamínico, lo que estamos viendo ahí es el alargamiento del QT. Bueno, en cuanto a las medidas específicas, ¿no? de contaminación, eh, hay algunas medidas que son sencillas de realizar para decontaminar de tóxicos, y tienen particular importancia, y especialmente cuando la consulta se efectúa en tiempo útil, detectar cuál es la sustancia productora de la intoxicación. eh, Aunque muchas veces ya habíamos dicho, no tiene un tratamiento específico, las medidas generales son a veces mucho más importantes que el tratamiento específico. Los métodos de contaminación lo que hacen es actuar disminuyendo o evitando la absorción, o si no, lo que estamos haciendo es aumentando la excreción o la eliminación de un tóxico. Bueno, para detener o dificultar el ingreso de un tóxico al organismo, lo que tenemos que hacer son dos tipos de descontaminaciones. Una es la decontaminación externa, ¿sí? Que acá lo que estamos hablando cuando hablamos de contaminación externa es la decontaminación de la piel, de los ojos, y otra es la decontaminación gastrointestinal. Eh, en esta, lo que nosotros tenemos, dentro de esto tenemos, y ahora lo vamos a ver, es el vómito provocado, el lavado gástrico, el uso de carbón activado, y también la activación de la catarsis. Bueno, vamos primero con la descontaminación cutánea. Estábamos hablando que la descontaminación externa se dividía en decontaminación cutánea y la decontaminación ocular. En el caso de intoxicaciones cutáneas, eh, esto va a depender mucho de cómo esté la integridad de la piel y de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia. Si la piel está lesionada, si está irritada, se va a producir una absorción más importante de la sustancia, que de otro modo capaz que sería menor o sería imposible. También en cuanto a las propiedades de las sustancias son importantes, porque las sustancias liposolubles pueden pasar incluso la piel intacta, como es el caso de los plaguicidas o órganos fosforados. En estos casos lo que debemos hacer nosotros para decontaminar es hacer un lavado de todo el cuerpo, de toda la piel. Por supuesto que tenemos que inicialmente quitar toda la ropa que pueda tener la persona. Lo que tenemos que hacer es un lavado de la superficie corporal con abundante agua corriente, que lo que tiene que actuar es por arrastre. En el caso de ser una sustancia cáustica, tenemos que lavar a chorro por lo menos unos 15 o 20 minutos para facilitar el arrastre de la sustancia. Por supuesto que en estos casos son necesarias, y ahí la imagen que vemos en la diapositiva, la medida de protección de la persona que está realizando la decontaminación cutánea, que es el uso de guantes, de bota, de mascarilla, de delantal plástico, etc. Algunas de las sustancias que tienen una gran absorción cutánea son los plaguicidas, como dijimos recién, los plaguicidas órganos fosforados, el lindano, las anilinas, el mercurio, la dilocaína, el alcanfor, por nombrar algunas de las que tienen, por sus características físico-químicas, una absorción importante a través de la piel. En cuanto a la decontaminación ocular, lo que tenemos que realizar es un lavado continuo de ojos. Esto también, 10 o 15 minutos de lavado continuo, mientras mantenemos los párpados separados con nuestros dedos, nuestro dedo índice, nuestro dedo pulgar,
lo que tenemos que emplear es o solución salina isotónica o lo que tenemos que usar también es, si no, agua estéril, ¿sí? Y por supuesto tenemos que hacer un lavado que actúe por arrastre. En algunos casos podemos llegar, además de utilizar hacer este lavado y realizando un arrastre de la sustancia, podemos llegar a utilizar colirios anestésicos, ¿sí? Para favorecer la apertura ocular cuando hay mucho dolor. Esto, como por ejemplo, es un caso típico, las quemaduras por cáustico, que son muy dolorosas, y lo que sí están contraindicados son los antídotos químicos. Bueno, después habíamos hablado en cuanto a lo que es la decontaminación gastrointestinal. Nosotros habíamos nombrado previamente la utilización del vómito provocado, que, por ejemplo, en primera instancia, pero actualmente, que fue una práctica muy utilizada, pero actualmente es una práctica que está en desuso. Así que eh, lo que vamos a hablar más que nada es de la utilización del carbón activado, pero recordemos también que en muchas ocasiones, y es una práctica muy común en casos de intoxicaciones o ingestión de medicamentos o sustancias de abuso, la realización del lavado gástrico. En el caso del lavado gástrico, ustedes van a tener con más precisión en el texto cómo se realiza la medición de la sonda hasta para poder colocarla, cuál es la técnica incluso de cómo colocarla adecuadamente a la sonda nasogástrica, cómo se realiza el lavado gástrico, pero de todas maneras es importante recalcar que hay un abuso de la utilización de este método que no está exento de complicaciones y que no siempre es necesario realizarlo, porque el lavado gástrico realizado después de más de una hora, particularmente 30 minutos, es decir, que el tiempo ideal sería 30 minutos de ingerir la sustancia, y a lo sumo una hora, después de ese tiempo prácticamente no tiene ninguna utilidad. Y en ocasiones, entre colocar la sonda nasogástrica, realizar el lavado, tenemos una gran demora en el uso de algo que es más importante, que es lo que vamos a ver ahora, que es el carbón activado. El carbón activado se puede usar de dos maneras, o en una sola dosis o en forma reiterada. El carbón activado es un polvo negro, es insoluble, inodoro, insípido, y tenemos que utilizar siempre, tener a disposición en la institución que trabajamos un carbón activado de buena calidad. ¿Por qué esto? Porque la capacidad de absorción del carbón activado va a depender de eso, de cuál es el tamaño de las partículas de carbón activado y cuál es la calidad del producto. ¿Cómo actúa el carbón activado? El carbón activado actúa por absorción de tóxicos en la luz gastrointestinal. Lo que hace de esta manera impide que la sustancia sea absorbida y pase a la circulación sistémica. También favorece el pasaje del tóxico del torrente circulatorio a la luz del intestino y bloquea la posibilidad de que se reabsorba, ¿no?, el tóxico cuando hay una circulación enterohepática. Por supuesto que se administra por vía oral, pero generalmente se utiliza más, se puede usar, perdón, se puede usar por vía oral, pero es más común que se utilice con sonda nasogástrica. No tenemos que usar en ningún caso pastillas de carbón, que la podemos encontrar en cualquier farmacia, porque no cumple con los requerimientos, como decíamos recién, para tener una importante capacidad de absorción de sustancias. Generalmente la dosis para los adultos es, en el caso de usar una sola dosis, de 50 a 60 miligramos por única vez, en el caso, perdón, gramos por única vez, o en el caso de los niños, de un gramo kilo de peso también por única vez. Pero, como yo les había dicho con anterioridad, que también podemos usar dosis repetidas, que se suele realizar cada 4 horas. Esto lo podemos hacer en los casos de tóxicos que tienen circulación enterohepática, ¿sí? A esto se lo suele llamar en toxicología como diálisis gastrointestinal. En este cuadro que le coloqué acá en la diapositiva, lo que estamos viendo son muchas
de las sustancias, existen más, pero que son absorbidas por el carbono activado. Y ahí les remarqué en negrita las que nos permiten no solo realizar una sola dosis, sino continuar cada 4 horas realizando otras dosis, porque estamos hablando de sustancias tóxicas, ¿sí? Que están produciendo intoxicación, sustancias que pueden ser fármacos o no, que tienen circulación enteropática. Entonces, de esta manera nosotros, al repetir la dosis de carbono activado, lo que estamos haciendo es tomando nuevamente estas sustancias que están haciendo este ciclo, ¿no? Eh, este ciclo de eliminación y reabsorción, y por eso tenemos que hacer repetidas dosis de la misma. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, les marqué el ácido valproico, el o valproato, los antidepresivos tricíclicos, la carbamazepina, lo digitálico, la fenitoína, etc. Bueno, en cuanto a las medidas específicas, nosotros tenemos, continuando con las medidas específicas, por ejemplo, en este caso ya no limitando la absorción, sino aumentando lo que sería la eliminación del tóxico, tenemos, por ejemplo, la diuresis forzada, que por ejemplo, si bien está descripta como tratamiento, así como hablábamos del vómito provocado, está actualmente en desuso. Después tenemos, sí que tiene más utilidad las alteraciones del pH, fundamentalmente lo que es la alcalinización de la orina. Esto se utiliza para las sustancias que tienen un pH ácido, ¿sí? Lo que utilizamos obviamente es el bicarbonato de sodio que se realiza por goteo. Inicialmente lo que tenemos que lograr es que el pH de la sangre vaya de entre 7,5 a 7,6. Eso durante la primera hora del tratamiento con bicarbonato. Luego podemos continuar con el carbonato de sodio, también por goteo, por más horas, 6, 12 horas, pero en este caso lo que vamos a estar evaluando es el pH urinario, que tenemos que llegar a establecer un pH entre 7,5 y 8. Siempre tenemos que estar, por supuesto, permanentemente chequeando el pH sanguíneo y el pH urinario. Una complicación que puede aparecer con la alcalinización de la orina es que se produzca alcalosis metabólica y depresión del potasio en sangre, por lo que puede ser necesario incorporar cloruro de potasio junto con el procedimiento de alcalinización. Las drogas que se eliminan mejor al alcalinizar la orina son, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, los salicilatos, el fenobarbital, la primidona, etc. Después tenemos también, por supuesto, las diálisis, los distintos tipos de diálisis. La más conocida por todos nosotros es la hemodiálisis. Recordemos que esto depende de la sustancia, ¿no? Tóxica, porque tiene que tener requisitos como debe pasar de la sangre a través de una membrana semipermeable, hacia el líquido de diálisis. La molécula tiene que ser de bajo peso molecular, no más de 500 Dalton, tiene que ser hidrosoluble, tiene que tener bajo en una proteína y a lípido, tiene que tener un bajo volumen de distribución, tiene que difundir rápidamente a través de una membrana. Bueno, son varios los requisitos para hacer que una sustancia sea la ideal para hemodializar, ¿sí? Por supuesto, cuando hacemos hemodiálisis, tenemos que anticoagular al paciente, eh, eh, tenemos que anticoagular al paciente y porque si no, lo que va a pasar es que se van a producir coágulos en el dializador. La hemodiálisis también no es el procedimiento, un procedimiento de rutina o un procedimiento que se haga en forma frecuente. Eh, lo realizamos generalmente cuando el estado del paciente es crítico, o cuando hay sustancias muy específicas que tienen los requerimientos que nombré recién. Eh, por supuesto que está contraindicada cuando tenemos un antídoto para una determinada sustancia, por más que tenga las características que nombramos recién, o si el paciente tiene obviamente una coagulopatía, pues tenemos que anticoagularlo. Se puede indicar la hemodiálisis en el caso de intoxicación por alcoholes, por anfetas, en el caso de atenolol, estricnina,
isoniazida, el litio, el propranolol, el fenobarbital, los salicilatos, las teofilinas, etc. Después tenemos otra diálisis que por ahí es menos conocida para algunos, que es la diálisis peritoneal. Generalmente la diálisis peritoneal se utiliza más en niños. Acá no tenemos una membrana en un aparato dializador, sino lo que tenemos que lo que actúa como membrana es el peritoneo. La ventaja de esta técnica de diálisis peritoneal por sobre la hemodiálisis es que no requiere una anticoagulación, no tenemos que tener un equipamiento importante. Y ahora la contra que tiene es que es un poquito menos eficaz y tiene una mayor duración del procedimiento. Existe también la hemoperfusión, es similar a la hemodiálisis, lo que pasa que lo que tenemos en el cartucho para la hemoperfusión son carbón activado o resinas que son absorbentes. Eh, Se utiliza también la anticoagulación, que incluso llega a ser más importante que en la hemodiálisis. Si bien tiene una gran eficacia, eh, ¿por qué es más eficaz que la hemodiálisis? Es más eficaz porque no es tan importante el tamaño de la molécula, ni la hidrosolubilidad, ni la unión a proteínas, porque en estos casos no se altera tanto la absorción. Y además es muy rápida, la hemoperfusión es rápida. Pero tiene más complicaciones como son embolizaciones, destrucción de los elementos formes de la sangre. Pero bueno, de todas maneras en algunas situaciones puede ser utilizada, como es el caso de intoxicaciones por amanita faloides, por carbamazepina, fenobarbital, metotrexato, salicilatos, paraquat, teofilina, etcétera, por nombrar algunas sustancias. Continuando con las medidas específicas y por último vamos a llegar a lo que es la administración de lo que son los quelantes, los antídotos y antagonistas. Los quelantes son sustancias que van a unirse con el tóxico. Al unirse lo que hacen es neutralizarlo y formar un complejo hidrosoluble, y este complejo hidrosoluble facilita su eliminación por orina, como es el caso del dimercaprol o VAL, ¿no? Podemos utilizarlo, por ejemplo, en intoxicaciones por metales pesados, como el caso de la plata, el plomo, etc. Los metales pesados, recordemos que ejercen sus efectos tóxicos porque estos se combinan con ligandos esenciales, esenciales para las funciones fisiológicas normales. Entonces, cuando se combinan con ligandos esenciales, están alterando ciertas funciones fisiológicas de nuestro organismo, y ahí aparecen los efectos tóxicos. Entonces, los quelantes que se utilizan se han ideado para competir con estos ligandos, y así se revierte o se evitan los efectos tóxicos. Un quelato se llama quelato al complejo que se forma entre el metal y un compuesto. En el caso de los antídotos, lo que tenemos ahí es una sustancia que neutraliza o inactiva la acción del tóxico. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación por órganos fosforados, lo que se produce es una inhibición de la enzima colinesterasa. Entonces, se utiliza la pralidoxima, que es un activador de la enzima. En otros casos, como antídotos se pueden usar anticuerpos, que se denomina inmunoterapia, que estos son utilizados como antídoto, por ejemplo, en el caso de la mordedura por animales ponzoñosos, que lo vamos a ver en una futura clase. En el caso de los antagonistas, muchas veces directamente se colocan dentro del listado de antídotos, pero en realidad los antagonistas son sustancias que carecen de una actividad reguladora intrínseca, porque no causan efecto de inhibición de la acción de un agonista. Se utiliza porque revierten la acción de un tóxico. Ejemplo es el caso típico de utilización de la atropina, que la utilizamos en la intoxicación por órganos fosforados, porque lo que tiene la atropina es un efecto anticolinérgico. Bueno, acá en este cuadro lo que les he colocado son algún listado de algunos de los tantos antídotos que poseemos para utilizar en forma específica en algunas intoxicaciones. ¿Sí?
como es el caso, bueno, ahí colocamos las antitoxinas antiofídicas, en el caso de mordedura de ofidio, la atropina en órgano fosforado, el flumacenil en las benzodiazepinas, las naloxonas en opioides, por nombrar algunos de los tantos antídotos que existen. Bueno, acá finalmente les dejo para que lean y reflexionen sobre algunos de los errores más frecuentes que se producen al realizar el tratamiento de un paciente intoxicado. Bueno, con esta diapositiva terminamos la clase del manejo inicial del paciente intoxicado. Recordemos siempre que si bien en ocasiones tenemos tratamientos específicos, como en estas últimas diapositivas que vimos los quelantes, los antídotos y los antagonistas, en muchas ocasiones no tenemos un antídoto para realizar el tratamiento y tiene muchísima relevancia las medidas inespecíficas, como vimos en las primeras diapositivas, que son los métodos de contaminación externa, gastrointestinal y algunas medidas de gran relevancia que es muy importante conocer, que es el uso del carbón activado. Bueno, en la clase que sigue lo que vamos a ver, que también es de suma importancia para el llegar arribar a un diagnóstico y realizar un posterior manejo de la intoxicación, es el conocimiento de los síndromes tóxicos.